que un número sea primo, lo único que tienes que checar es que no tenga más de 2 divisores. Todos los números tienen por lo menos 2 divisores, que son el 1 y el mismo número. Pero no puede ser divisible entre más números si quieres que sea primo. Por ejemplo, el 11. El 11 lo divide obviamente el 1, pero el 2 no lo divide. De hecho, el 11 no está en la tabla del 2, entonces no es divisible entre 2. Entre 3 tampoco, de hecho es 1 más 1, 2, entonces no está en la tabla del 3. Tampoco está en la tabla del 4. De hecho, si no está en la tabla del 2, tampoco en la del 4, ni la del 6, ni la del 8, ni la del 10. No está en la tabla del 5, porque no termina ni en 0 ni en 5. No está en la tabla del 6, obviamente ya dijimos por qué. No está en la tabla del 7, el 11 no es divisible entre 7. No está en la tabla del 8, porque no está en la tabla del 2, ya habíamos visto. No está en la tabla del 9. De hecho, si no está en la tabla del 3, tampoco está en la tabla del 9. No está en la tabla del 10. Y la tabla del 11 sí está. Entonces solamente está en 2 tablas, en la del 1 y en la del 11. Significa que nada más tiene 2 divisores, el 1 y el 11. Sí, entonces, para que un número sea primo, nada más tiene que tener 2 divisores. El 1, que de eso todos los números lo cumplen, y el mismo número, en este caso el 11. Si el número no es primo, o sea, tiene algún divisor por aquí, entonces automáticamente el número es compuesto. ¿Sí? Entonces nada más pueden ser o primos o compuestos. La gran mayoría de los números son compuestos. Muy poquitos números son primos. De hecho, muchos impares son primos. No todos los impares, pero sí muchos impares son primos. Si tu número es menor del 100, o sea, está entre el 1 y el 100, entonces nada más checa que el número no tenga divisores al 2, al 3, el 5, el 7. O sea, si el 2, el 3, el 5 o el 7 lo divide, entonces automáticamente el número ya es compuesto. Pero si ninguno de estos 4 números lo divide, entonces automáticamente el número es primo. Por ejemplo, vamos a checar el 13. El 13 no es divisible entre 2. Entre 3, a ver, vamos a sumarlos, es 1 más 3, 4. 4 no es múltiplo de 3, entonces no es divisible entre 3. Tampoco es divisible entre 5 porque no termina ni en 5 ni en 0. Tampoco es divisible entre 7, de hecho no está en la tabla del 7. Entonces automáticamente este número es primo. ¿Sí? Vamos a intentar otro, por ejemplo, a ver, 21. 21 no es divisible entre 2. Entre 3 es 2 más 1, 3. Sí es divisible entre 3. De hecho, 7 por 3 me da 21. Entonces sí está en la tabla del 3. Entonces, estos de acá ya ni siquiera los checo. ¿Sí? De hecho, va a resultar también ser divisible entre 7. ¿Sí? Entonces 5 no. Pero bueno, ya no era necesario checar. Entonces, automáticamente el número es compuesto. Sí, y así con cualquier número. De hecho, te tienes que aprender bien estos criterios de divisibilidad. El criterio del 2, el del 3, el del 5 y el del 7. Lo puedes checar aquí en el menú. Ahí aparecen los criterios de divisibilidad. Te aprendes bien estos y con eso ya puedes checar si algún número es divisible entre estos y verificar si es primo o no. Eso, obviamente, esta reglita no nos vale un número del 1 al 100. Si el número es mayor que 100, entonces tienes que checar otras divisibilidades. Que no sea divisible entre 11, entre 3, entre 17, en fin, entre todos los números primos que le antecedan. Vamos a checar otro número, digamos el 91. El 91 no es divisible entre 2, entre 3 tampoco, porque 1 más 9 me da 10, entonces no es divisible entre 3. Entre 5 tampoco, porque no termina ni en 5 ni en 0. Entre 7, veamos, entre 7, vamos a hacer la división. Vamos a usar la reglita que viene aquí explicada, pero pues es más rápido hacer la división. Es 1 por 7, 7, para 9 me dan 2, bajo el 1 me queda 21, 3 por 7, 21, para 21, 0. Entonces, sí dio divisible entre 7, de hecho 13 por 7 me da 91. Pues como si es divisible entre 7, y automáticamente el número es compuesto. ¿Sí? Y así cualquier número lo puedes checar. Siempre y cuando sea menor que 100, nada más checas estos 4. Y si tiene los 4 tachecitos, ya le hiciste, el número es primo. Y si tiene alguna palomita, la que sea, ya valió, el número es compuesto.